El mecánico no pasó la entrevista y se fue, pero la mujer rica corrió tras él, rogándole que le dieran una reunión. Aquella mañana, el aire de la Ciudad de México era una navaja fría que cortaba la piel. Un aire denso con el olor a diésel quemado y a pan recién horneado en las panaderías de barrio. Eran las 5 de la madrugada en Iztapalapa, y las calles apenas comenzaban a despertar con el murmullo de los primeros trabajadores. Miguel Álvarez ya llevaba 1 hora en pie, con el sabor amargo del café de olla en la boca y el peso de una promesa imposible sobre los hombros. Miraba a su hija Lucía, de 12 años, dormir plácidamente en su pequeña cama, ajena a la batalla que su padre estaba a punto de librar. La entrevista no era solo un trabajo, era la única puerta de salida de una vida de deudas, de miradas de lástima y, sobre todo, de las burlas que su hija sufría en la escuela por sus zapatos gastados y su uniforme remendado. Miguel se ajustó el cuello de la única camisa decente que poseía, una prenda planchada con esmero la noche anterior, pero que no lograba ocultar el desgaste de los años. Había dejado todo adelantado en el pequeño taller mecánico donde trabajaba desde que era un muchacho, pidiéndole a su compadre que lo cubriera solo por unas horas. Sentía las manos ásperas, con la grasa incrustada bajo las uñas que ningún jabón lograba quitar del todo. Esas manos eran su currículum, su diploma y su condena. Mientras caminaba hacia la estación del metro, apretó con fuerza la cartera vieja donde guardaba una fotografía descolorida de su difunta esposa, sonriendo junto a una Lucía de 5 años. Se lo había prometido a ella antes de que se fuera. Cuidaría de su niña, le daría una vida digna. Y hoy sentía que estaba fallando miserablemente a esa promesa sagrada. El viaje en transporte público fue un trayecto a través de 2 mundos. Desde los barrios populares hasta los rascacielos de cristal del distrito financiero, un lugar que parecía pertenecer a otro planeta. Al llegar al imponente edificio corporativo, Miguel se sintió como un intruso. El mármol pulido del vestíbulo reflejaba su figura con una crueldad silenciosa, acentuando su ropa modesta y su nerviosismo evidente. La recepcionista lo miró por encima de sus gafas de diseñador y le indicó el piso 32 con un gesto displicente. Arriba. La humillación fue rápida y metódica. El director de Recursos Humanos, un hombre joven de traje impecable y sonrisa ensayada, ni siquiera se molestó en mirar su solicitud con detenimiento. Sus ojos se posaron en las manos de Miguel, en su rostro curtido por el sol y en la ausencia de un título universitario en su historial. La entrevista fue una farsa. Le hicieron preguntas técnicas que él respondió con una precisión nacida de 20 años de experiencia, describiendo cómo podía diagnosticar un motor solo por su sonido, un arte que ninguna computadora podía replicar. Pero sus respuestas se perdían en el aire acondicionado de la lujosa oficina. «Mire, señor Álvarez», dijo el director, mientras limpiaba una mota de polvo invisible de su escritorio. «Agradecemos su tiempo, pero aquí buscamos un perfil más académico. No basta con saber ensuciarse las manos». Miguel sintió cómo cada palabra le arrancaba un trozo de dignidad. Asintió en silencio, con la garganta apretada en un nudo de impotencia y rabia contenida. No suplicó. Se levantó, dio las gracias con una voz que apenas reconoció como suya y caminó hacia la salida, sintiendo la mirada condescendiente del director clavada en su espalda. El descenso en el elevador fue una caída libre hacia la desesperación. Al llegar al estacionamiento subterráneo, el silencio y la penumbra lo envolvieron. Se recargó contra una columna de concreto, y allí, lejos de cualquier mirada, se derrumbó. Las lágrimas, calientes y amargas, rodaron por sus mejillas, mientras el eco de la humillación resonaba en su cabeza. Había fallado. Le había fallado a Lucía, le había fallado a la memoria de su esposa.
Justo cuando el peso de la derrota amenazaba con aplastarlo por completo, una voz firme pero no agresiva rompió el silencio del estacionamiento. «Señor, espere por favor». Miguel levantó la vista, confundido. Una mujer elegante, de unos 50 años, corría hacia él con una urgencia que no encajaba con su costoso traje sastre. Era Elena Montenegro, la dueña de toda esa empresa, aunque él no lo sabía. Ella no lo miraba a los ojos. Su mirada estaba fija, con una intensidad casi dolorosa, en sus manos, en esas manos callosas, agrietadas y manchadas de grasa que acababan de ser el motivo de su rechazo. La expresión de la mujer cambió en un instante, pasando de la autoridad a la incredulidad, y luego a un reconocimiento tan profundo que parecía venir de otra vida. Se detuvo frente a él, sin aliento, y susurró una pregunta que lo cambiaría todo para siempre. «¿Esas manos? ¿Usted es hijo de Raúl Álvarez?» Esta historia apenas comienza a revelar sus secretos. Y si tú también sentiste la injusticia en el corazón de Miguel y la intriga en la mirada de esa mujer, te pido con toda humildad que te suscribas a nuestro canal. Estamos empezando este camino, y cada nuevo amigo, cada nueva amiga que se une a nuestra comunidad, es el motor que nos da la fuerza para seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Acompáñanos a descubrir qué vio esa mujer en las manos de un hombre que el mundo acababa de despreciar y cómo un pasado olvidado puede cambiar el destino de todos. Elena Montenegro no se detuvo a pensar en el protocolo ni en las apariencias. Mientras sus tacones resonaban con urgencia sobre el impecable concreto del estacionamiento, lo único que importaba era la silueta de aquel hombre que se encorvaba junto a una camioneta de reparto, con los hombros temblando por un llanto silencioso y devastador. Al llegar a su lado, no dijo nada. Simplemente se quedó de pie, observando las manos de Miguel, esas manos grandes, resecas, con las uñas bordeadas de una grasa que ningún jabón corporativo podría limpiar del todo. Eran un mapa de años de trabajo honesto, de esfuerzo bajo el sol y de noches en vela. Elena tragó saliva. El nudo en su garganta era tan real como el olor a aceite y a desilusión que flotaba en el aire. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro cargado de décadas de dolor contenido, preguntó: «¿Álvarez? ¿Eres hijo de Raúl Álvarez?» Miguel levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de confusión. La mujer frente a él era la personificación del mundo que lo acababa de rechazar, elegante, poderosa, inalcanzable. No entendía qué hacía allí, mirándolo con una extraña mezcla de reconocimiento y tristeza profunda. Asintió lentamente, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano áspera. «Sí, señora, él era mi padre. ¿Cómo lo...?» No pudo terminar la pregunta. Elena extendió su mano, no para saludarlo, sino para rozar con la punta de sus dedos los nudillos callosos de Miguel. Fue un gesto tan íntimo y tan inesperado que lo dejó sin aliento. «Estas manos», dijo ella, y su voz se quebró, «son idénticas. Reconocería estas manos en cualquier lugar del mundo. Tu padre, Raúl, fue el gran amor de mi vida, Miguel, y me lo arrebataron». La revelación cayó sobre Miguel con el peso de una verdad imposible. Escuchó el relato de Elena como si estuviera viendo una película antigua, una historia de amor prohibido entre la hija de un magnate industrial y un joven mecánico brillante, cuyo único pecado fue nacer en el barrio equivocado. Elena le contó de los encuentros a escondidas, de los planes para escapar juntos, de la promesa de una vida construida con amor y no con dinero. Le confesó, con el rostro bañado en lágrimas, que cuando su padre descubrió el romance, la obligó a terminarlo bajo amenaza de destruir a Raúl y a toda su familia. Le habló del hijo que esperaba, un hijo que perdió en la soledad de un internado en el extranjero,
un secreto que había guardado como una herida abierta durante más de 30 años. Y finalmente le habló de la noticia de su muerte, un supuesto accidente de taller que ella nunca creyó. Miguel no sabía qué decir. El dolor por la humillación sufrida en la entrevista se había transformado en un asombro paralizante. El padre que él recordaba como un hombre bueno, pero resignado a su suerte, había sido el protagonista de una historia de amor trágica y apasionada. Elena lo miró fijamente, y en sus ojos ya no había lástima, sino una determinación forjada en el acero del arrepentimiento. No te voy a ofrecer una disculpa por lo que ese hombre te hizo ahí adentro, porque las palabras no sirven de nada. Te voy a ofrecer el puesto de jefe de mecánicos de toda la planta, no por ser hijo de Raúl, sino porque estoy segura de que heredaste su don. La forma en que miraste el motor en el diagrama, la pasión en tu expediente, no es caridad, es una apuesta, una que sé que no voy a perder. Él dudó, su orgullo luchando contra la necesidad desesperada. Mirar a esa mujer era ver un fantasma del pasado de su padre, un pasado que ahora lo alcanzaba a él. Pero pensó en Lucía, en su carita triste por las mañanas, en la promesa que se había hecho a sí mismo. Aceptó, pero con una sola condición que salió de lo más profundo de su ser. Acepto, señora Montenegro, pero no quiero el puesto. Quiero la oportunidad de ganármelo. Deme una semana. Póngame a prueba con el peor motor que tengan, el que nadie ha podido arreglar. Si fallo, me iré y no volverá a saber de mí. Si lo logro, entonces hablaremos de un contrato. Elena sonrió por primera vez. Una sonrisa melancólica, pero genuina. En esa respuesta no vio al hijo de Raúl, vio a Raúl mismo, con su misma dignidad inquebrantable. La primera semana en la planta fue un infierno silencioso. El taller de la empresa era un mundo ajeno, un laboratorio de alta tecnología lleno de computadoras y herramientas que parecían sacadas de una nave espacial. Los otros mecánicos, la mayoría jóvenes con títulos de ingeniería, lo miraban con una mezcla de desdén y curiosidad. Lo llamaban el maestro con un sarcasmo apenas disimulado. El supervisor, un joven llamado Ricardo, que se jactaba de sus diplomas, le asignó la tarea imposible que él mismo había pedido. Una falla intermitente en el sistema de inyección de una nueva flota de camiones de carga que ya había costado a la empresa una fortuna en retrasos y penalizaciones. Era un problema que los mejores ingenieros, con los escáneres más avanzados, no habían podido diagnosticar. Miguel pasó los primeros 2 días simplemente observando y escuchando. No conectó ninguna computadora. Caminaba alrededor de los enormes camiones, con las manos en los bolsillos, sintiendo las miradas de reojo de todo el equipo. Le traían café en vasos de cartón, un gesto que se sentía más como una formalidad que como una bienvenida. Por las noches, llegaba a casa agotado, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión de sentirse un impostor en un mundo que no era el suyo. Lucía lo recibía con un abrazo y le preguntaba cómo le había ido. Él le sonreía y le decía que todo iba bien, mientras por dentro el miedo a fallar de nuevo lo consumía. Sacaba de su cartera una vieja fotografía doblada de su padre, un hombre joven sonriendo con la cara manchada de grasa, y le preguntaba en silencio qué debía hacer. Al tercer día, pidió que encendieran uno de los camiones defectuosos dentro del taller y que todos guardaran silencio. Ricardo y su equipo se cruzaron de brazos, esperando el fracaso del viejo mecánico. Miguel cerró los ojos y apoyó la palma de su mano callosa sobre el motor frío. No buscaba datos ni códigos de error. Buscaba una vibración, un eco, una discordancia casi imperceptible en la sinfonía del metal. Le pidió al operador que acelerara suavemente, y entonces lo sintió. Un zumbido minúsculo, una resonancia anómala que duraba menos de un segundo.
justo en el momento en que el turbo comenzaba a activarse. Era algo que ningún sensor electrónico estaba calibrado para detectar, un lenguaje que solo unas manos como las suyas podían entender. Sin decir una palabra, tomó un juego de llaves y con una precisión que dejó a todos boquiabiertos, desmontó una pequeña válvula del colector de admisión. Sopló dentro de ella y señaló una diminuta rebaba de metal, casi invisible a simple vista, producto de un defecto de fábrica. «Es esto», dijo con la voz tranquila y firme. «Cuando el motor se calienta, el metal se expande una micra, lo suficiente para obstruir el flujo de aire por una fracción de segundo. La computadora lo interpreta como un error y reinicia el sistema para protegerse. Por eso la falla es intermitente y no deja rastro». El silencio en el taller fue absoluto. Ricardo tomó la válvula, la examinó bajo una lupa y su rostro pasó de la incredulidad al asombro. Había encontrado en 3 días lo que ellos no habían podido en 3 meses. A partir de ese día, algo cambió. El respeto ya no era forzado. Los mecánicos más jóvenes comenzaron a acercarse a él, no para burlarse, sino para preguntar. Le pedían consejo. Le mostraban diagramas complejos y escuchaban sus explicaciones con una atención que nunca le habían dado a sus profesores universitarios. Miguel les enseñó a escuchar, a sentir el motor como una extensión de su propio cuerpo. Elena observaba todo desde la distancia, a través de las cámaras de seguridad de su oficina, con una sensación de orgullo y justicia poética que le calentaba el corazón. Le formalizó el contrato, con un sueldo que Miguel jamás había soñado, y él, por primera vez en años, sintió que el futuro era un lugar donde podía construir algo sólido para su hija. La vida de Miguel y Lucía se transformó. Se mudaron a un pequeño pero acogedor departamento en una colonia más segura. Lucía consiguió ropa nueva, libros nuevos y, lo más importante, una nueva confianza en sí misma. Las burlas en la escuela cesaron, reemplazadas por la curiosidad de sus compañeras. Miguel llegaba a casa cansado, pero con una satisfacción que nunca había conocido. Las cenas ya no eran silenciosas y preocupadas, sino llenas de risas y planes. Hablaban de visitar el mar, de comprarle una bicicleta nueva, de un futuro que de repente se había llenado de colores. Elena se convirtió en una presencia constante pero discreta en sus vidas. A veces los llamaba solo para saber cómo estaban, y en su voz Miguel escuchaba el eco de una familia que nunca pudo ser. Pero la felicidad, como una luz frágil, estaba a punto de ser puesta a prueba por la sombra más oscura. Lucía comenzó a quejarse de dolores de cabeza cada vez más intensos. Al principio, Miguel pensó que era el estrés del cambio, la nueva escuela. Pero una tarde, mientras hacía la tarea, Lucía se desmayó sobre sus cuadernos. La carrera al hospital fue una mancha borrosa de pánico y súplicas silenciosas. Las horas en la sala de espera fueron una tortura, cada minuto estirándose en una eternidad. Finalmente, un doctor con el rostro sombrío salió a hablar con él, y las palabras que usó destrozaron el mundo que Miguel acababa de reconstruir con tanto esfuerzo. Tumor cerebral. El diagnóstico fue un golpe devastador. El médico habló de una cirugía compleja, de riesgos, de un tratamiento costoso que requería a los mejores especialistas del país. Mencionó una cifra que le robó el aire a Miguel. Era una cantidad astronómica, una montaña de dinero que ni con 10 años de su nuevo sueldo podría reunir. De repente, todo el éxito, todo el respeto ganado, se desvaneció. Volvió a ser el mismo hombre desamparado, solo que esta vez la vida que estaba en juego no era la suya, sino la de su hija. Sentado en el pasillo estéril del hospital, con la cabeza entre las manos, se sintió fracasado de una manera mucho más profunda y dolorosa que en aquel estacionamiento. El dinero era, una vez más, el muro que lo separaba de la dignidad y la esperanza. Elena llegó al hospital tan pronto se enteró.
Encontró a Miguel hecho un ovillo de dolor en una silla de plástico, con la mirada perdida en el suelo. No hubo palabras de consuelo. Ella simplemente se sentó a su lado y esperó. Cuando él finalmente pudo hablar, su voz era un hilo roto. No puedo perderlas, Elena. Es todo lo que me queda. Es todo lo que soy. Elena sintió el peso de su propio pasado caer sobre ella con una fuerza brutal. Vio en la cama a Lucía, pálida e indefensa, y vio al hijo que nunca pudo sostener. La culpa, el arrepentimiento y un amor genuino y protector por esa pequeña familia se mezclaron en una decisión irrevocable. Puso una mano sobre el hombro de Miguel, un gesto firme y lleno de una autoridad que no admitía discusión. No la vas a perder, Miguel. Escúchame bien. Yo me haré cargo de todo. La mejor clínica, los mejores cirujanos, todo lo que sea necesario. No es un préstamo, no es caridad. Es una deuda que tengo con tu padre. Es mi oportunidad de reparar, aunque sea un poco, todo el daño que mi familia causó. Por favor, déjame hacer esto. Por él, por ti y por ella. La oferta era un salvavidas en medio del océano, pero para Miguel también era una encrucijada moral. Aceptar significaba rendir su independencia, aceptar una ayuda que lo pondría en una posición de gratitud eterna, desdibujando la línea entre su jefe y la mujer que amó a su padre. Pero al mirar a través del cristal hacia el cuarto de su hija, al verla respirar con la ayuda de una máquina, supo que su orgullo no valía nada comparado con la vida de Lucía. Era una decisión que lo cambiaría todo. Un pacto sellado por el dolor de 2 generaciones. La calma que había encontrado Miguel era una casa construida sobre cimientos frágiles. Un respiro antes de la tormenta final que nadie veía venir. Una tarde, mientras buscaba unos viejos manuales de taller en la biblioteca de la mansión Montenegro, una caja de madera polvorienta, escondida en el fondo de un armario, le llamó la atención. No era curiosidad lo que sintió, sino un tirón inexplicable. Un eco del pasado que le susurraba desde el silencio. Con las manos todavía marcadas por la grasa y el trabajo, la abrió. Dentro, entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, encontró una carpeta delgada que no debería estar ahí. Era un informe privado, sellado con las iniciales de la antigua firma de abogados del padre de Elena. El corazón se le detuvo al leer el nombre de su padre, Raúl Álvarez, escrito en una tinta que el tiempo no había logrado borrar. El mundo de Miguel se desmoronó línea por línea. No eran simples documentos, eran la crónica de una traición, un asesinato disfrazado de accidente, informes de vigilancia, pagos a un mecánico desconocido para sabotear los frenos del viejo coche de su padre, y una nota final, escrita a mano por el propio señor Montenegro, que decía: «Asunto concluido. La mancha ha sido limpiada». Cada palabra era un golpe, cada frase le robaba el aire. El supuesto accidente que le había dejado huérfano, que había sumido a su padre en el olvido, había sido una ejecución a sangre fría para proteger el honor de una familia rica. Sintió un frío que no venía del aire, sino de la tumba de su padre. Salió de la biblioteca con los papeles en la mano, el temblor de su cuerpo delatando la tormenta que se había desatado en su alma. No podía respirar. No podía pensar, solo sentía el peso de una verdad que lo aplastaba todo. Encontró a Elena en el jardín, cuidando unas rosas con la misma delicadeza con la que había cuidado a Lucía. La luz del atardecer la envolvía, ajena a la oscuridad que Miguel traía consigo. Él se detuvo frente a ella, incapaz de hablar, y simplemente extendió los papeles con la mano temblorosa. Elena levantó la vista. Su sonrisa se desvaneció al ver el tormento en sus ojos. Tomó los documentos, su rostro palideciendo a medida que sus ojos recorrían las líneas que sentenciaban no solo al padre de Miguel, sino también a su propio linaje.
Las hojas cayeron de sus manos y se esparcieron sobre el césped como hojas muertas. El silencio entre ellos era un abismo, lleno de los fantasmas de 2 generaciones. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena, lágrimas de una culpa que no era suya, pero que había heredado como una corona de espinas. Yo no lo sabía, Miguel. Lo juro por mi vida, susurró ella, su voz rota, buscando sus ojos con una desesperación que partía el alma. Pero Miguel no podía mirarla. Solo veía la imagen de su padre bajo las ruedas de un coche, la sonrisa de su hija en un hospital y el rostro del hombre que había ordenado la muerte de uno para salvar a la otra, todo mezclado en una maraña de dolor y gratitud imposible de desenredar. El amor que sentía por ella luchaba contra el odio que le inspiraba su apellido. Se sentía atrapado, ahogándose en una historia que no había escrito, pero que ahora le pertenecía. Se dio la vuelta sin decir una palabra. El sonido de sus pasos sobre la hierba era el único ruido en un mundo que se había quedado mudo, dejando a Elena de rodillas, llorando sobre la prueba de un crimen que los unía y los separaba para siempre. La noche que siguió fue la más larga de sus vidas. Miguel se encerró en su habitación, mirando una vieja fotografía de su padre, un hombre sonriente con las manos llenas de grasa, idénticas a las suyas. La rabia inicial dio paso a un vacío desolador. Odiar a Elena era odiar a la mujer que había salvado a su hija, que le había devuelto la dignidad. Perdonarla se sentía como una traición a la memoria de su padre. En otra parte de la casa, Elena no durmió. Al amanecer, tomó una decisión. No podía cambiar el pasado. No podía borrar la sangre de las manos de su padre, pero podía honrar a la víctima. Con los ojos hinchados por el llanto, pero con una determinación de acero, recogió los documentos, se vistió y salió de la casa sin hacer ruido, conduciendo hacia el único lugar donde la verdad podía empezar a sanar, la fiscalía. Elena Montenegro no solo entregó las pruebas, renunció públicamente a la presidencia de la empresa y utilizó su fortuna para crear una fundación con el nombre de Raúl Álvarez, dedicada a ofrecer becas a jóvenes mecánicos sin recursos. Expuso el crimen de su propia familia ante el mundo, sin excusas ni atenuantes. Limpió el nombre del hombre que amó en su juventud y aceptó la vergüenza y el escarnio público como su penitencia. La noticia sacudió a la ciudad. Miguel lo vio todo en la televisión, en la soledad de su taller, el lugar donde la historia de su padre y la suya propia habían comenzado. Vio la dignidad en el rostro de Elena, una dignidad que trascendía el apellido y la fortuna. Entendió que ella también era una víctima de la crueldad de su padre, atrapada en una jaula de oro y secretos. Fue Lucía quien, con su inocencia sanadora, le dio la respuesta. Al verlo callado y distante durante días, se acurrucó a su lado y le tomó la mano. «Papá, ¿estás enojado con Elena?», preguntó con su voz suave. Miguel solo asintió, incapaz de mentirle. «Ella salvó mi vida, papá. El abuelo Raúl no querría que estuvieras triste por algo que pasó hace mucho tiempo. Él querría que fueras feliz. El odio es como la enfermedad que yo tenía, te come por dentro». Las palabras de su hija fueron como una luz en la oscuridad. El amor de un padre no se honra con venganza, sino viviendo la vida digna que a él le fue arrebatada. El perdón no era olvidar, sino elegir no ser prisionero del dolor de otro hombre. Días después, Miguel fue a buscar a Elena. La encontró en un pequeño apartamento al que se había mudado, lejos del lujo y de los fantasmas de su pasado. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, más delgada, más vulnerable, pero con una paz que él nunca le había visto. No hubo necesidad de grandes discursos. Él se acercó y, sin decir nada, tomó su mano. Ella se giró y lo miró, sus ojos llenos de preguntas y de un miedo silencioso a ser rechazada. Él simplemente apretó su mano, un gesto que lo decía todo.
Habían heredado una historia de dolor, pero juntos habían decidido escribir un final diferente, uno basado en la verdad, la justicia y un amor que había demostrado ser más fuerte que la muerte y el odio. No volvieron a la mansión. Compraron una casa modesta en un barrio tranquilo, cerca de la escuela de Lucía y de un nuevo taller que Miguel abrió con su nombre. Un lugar donde las manos sucias de grasa volvían a ser un símbolo de honestidad y trabajo duro. La vida no era un cuento de hadas. Había cicatrices que nunca desaparecerían por completo, susurros del pasado que a veces volvían en las noches de insomnio, pero habían construido algo real sobre las ruinas. Una familia forjada no por la sangre ni por el azar, sino por elección. Una elección de perdonar, de sanar y de creer que incluso después de la tormenta más oscura, siempre hay una oportunidad para que la luz encuentre un camino de regreso a casa. Una tarde de domingo, los tres estaban en el pequeño jardín trasero. Lucía corría tras una mariposa, su risa llenando el aire. Miguel y Elena la observaban desde la sombra de un árbol, sus manos entrelazadas. Él miró sus manos unidas, las suyas ásperas y callosas, las de ella suaves, pero ahora marcadas por el trabajo en el jardín. Ya no eran las manos de un mecánico humilde y una mujer rica. Eran simplemente las manos de dos personas que se habían encontrado en medio de los escombros de una tragedia y habían decidido construir un puente en lugar de un muro. Y en ese simple gesto, en la calidez de su piel contra la de ella, Miguel entendió que la verdadera dignidad no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de mirar el dolor a los ojos y elegir, a pesar de todo, el amor. Y así, la historia de Miguel, Elena y la pequeña Lucía cierra su ciclo, pero nos deja una lección que resuena mucho después de que las palabras terminan. Nos enseña que la dignidad no se mide por un diploma colgado en la pared, sino por la nobleza de unas manos que han trabajado sin descanso para proteger a los suyos. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona reside en su capacidad para perdonar, para transformar el dolor en una oportunidad de construir algo nuevo y para elegir el amor por encima del rencor, incluso cuando el pasado pesa como una losa de piedra. Cada uno de nosotros carga sus propias cicatrices, sus propias batallas silenciosas, y relatos como este nos sirven de faro en la oscuridad, mostrándonos que siempre hay una esperanza de redención. Nos emociona profundamente compartir este viaje contigo y nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Tu voz es importante para nosotros. Por eso te invitamos a que nos dejes un comentario contándonos qué sentiste con la historia de Miguel, qué parte te conmovió más. Leer cada una de tus palabras es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, para saber que no estamos solos en esta comunidad que estamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo. Si esta historia ha tocado tu corazón, te pedimos con mucha humildad que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Cada nueva persona que se une es un impulso vital para que podamos seguir encontrando y narrando más relatos como este. Si crees que este mensaje de superación y justicia merece ser escuchado por más personas, te animamos a compartirlo con tus seres queridos, con aquellos que quizás necesiten un recordatorio de que la bondad aún existe. Y si de tu corazón nace el deseo de apoyar nuestro trabajo de una manera más especial, la opción de gracias está ahí como un gesto que valoramos inmensamente. Queremos que sepas que, sin importar las dificultades que estés enfrentando, no estás solo, que la fe y la perseverancia son las herramientas más poderosas que poseemos. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando juntos la increíble fortaleza del espíritu humano.